muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. De acá nos acompañan desde Bucaramanga, desde Bogotá, desde Cúcuta. Tenemos el privilegio de estar conectados. Es un gusto para mí, como director de la Fundación Rebel, poder estar acá con ustedes y permitirles presentar a un experto como lo es Juan Sarafrán acá para el desarrollo y el conocimiento sobre el Parlamento Europeo, sobre el desarrollo que tiene este, sobre la influencia que puede llegar a tener en países como Colombia. Para mí sería un honor también tener la cámara puesta de que todos ustedes los jóvenes para que podamos tener una participación un poquito más activa, para que veamos, pues tengamos una interacción un poco más presente con este momento de virtualidad que tenemos. Y para mí es un gusto poder presentarte, Juan. Desde la Fundación Rebel, nosotros siempre hemos tenido un espíritu europeo que queremos enmarcar el desarrollo y ese avance de Europa y lo que puede influir para los jóvenes y el desarrollo de los colombianos. Es con esto que te doy las gracias por estar acá. Te agradezco por el tiempo, por tener esa motivación de poder darle unas palabras a los jóvenes, de poder darle una capacitación de lo que es el Parlamento Europeo, de lo que son los partidos políticos que se desarrollan desde Europa. Y es con eso que te doy paso. No sé si Diana quiere complementar un poco mis palabras. Y también quiero agradecerle a todos ustedes jóvenes por estar acá conectados con nosotros en un momento tan sublime como es este. Bueno, pues Nicolás, ya que me abres el espacio, yo sí quiero saludar a Juan y contarles un poco que pues es un amigo de hace 20 años que nos unen por ahí la pasión y el amor de las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. Juan Salafranca hoy trabaja en el Parlamento Europeo, ya lo van a conocer y se presentará, pero además está casado con colombiana. En una de esas visitas, cuando vino a Colombia, conoció un En la amor Zambia. y por tanto En la podemos Zambia decir estuvo, que o sea, tiene se volvió corazón universitario. colombiano. Entonces, eso hace que sea más cercano a nosotros, que tenga siempre en la mirada del Parlamento Europeo a Colombia, impulsa grandes proyectos, grandes visitas, grandes misiones por Colombia y de verdad, Juan, que te agradecemos porque mucha de la agenda sabemos que es impulsada por ti, que defiendes, que quieres, que promueves todas estas relaciones. Entonces, has sido un gran amigo y un gran aliado en este camino. Entonces, bienvenido y estoy muy feliz. Estoy más feliz que todos los 54 estudiantes que hoy nos acompañan y que nos disfrutemos esta capacitación y aprendamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, estimado Nicolás, querida Diana, por esta presentación tan cariñosa. Efectivamente, Diana es una vieja, joven amiga de hace tantísimo tiempo. 20 años, dice la canción, que no son nada. Así que, Diana, siempre es un gusto verte, aunque dadas las circunstancias tenga que ser en este modo virtual y no pues en Bogotá, como hubiera sido desde luego mi deseo. Sabéis que es una ciudad que me encanta y bueno, pues yo soy un enamorado de Colombia, pero ya no solo por mi familia, sino porque ahora, desde hace relativamente poco tiempo, pues soy un nacionalizado colombiano y con todos los derechos y con todas las obligaciones, de lo cual me siento enormemente orgulloso y pues como colombiano que soy, lo único que hago es limitarme a cumplir con mi país y a intentar pues, que Colombia se sitúe en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito de la imagen de la comunidad internacional en el puesto que se merece y no probablemente en ese puesto tan triste que ha tenido en el pasado, desgraciadamente por circunstancias pasadas que hoy pues en buena medida están siendo superadas. Dicho eso, pues dadas las circunstancias de esta presentación en modo remoto y a distancia y teniendo en cuenta la audiencia que me ha sido comunicada, que son fundamentalmente alumnos en edad escolar, pues voy a intentar adaptar más que una conferencia, lo que pretendo ejercitar hoy es una pequeña charla, aunque sea de este modo tan poco interactivo como es el hecho de estar a través de una pantalla pequeñita de un iPad o de un computador y presentar un poco la actividad que realiza el Parlamento Europeo
en el ámbito de la construcción europea. Es un mundo muy complejo este de una organización internacional con carácter regional, con unas especificidades muy concretas y con una enorme complejidad jurídico-administrativa e institucional, como es el englobar a 27 países diferentes. No se os escapa a muchos de vosotros que en el reciente pasado, justo antes de que empezara la pandemia, hemos perdido a un Estado miembro, es decir, el Reino Unido de la Gran Bretaña salió de la Unión Europea y por lo tanto nos hemos quedado con 27 Estados miembros. Y entonces es muy difícil poner de acuerdo a 27 países para poder construir un edificio. Es que el euromodelo, el de Fundación Revelo, tú estás en el de Cantillana. Pido excusas, Juan, creo que se silenció tu micrófono. Si nos puedes reactivar el micrófono. Te pido disculpas. Porfa, Nicolás y Fundación Rebel, les pido estar pendientes de los micrófonos. Vale, perfecto. ¿Se me escucha? ¿Se me ha escuchado todo lo que he dicho o no? Sí, todo perfecto. Sí. Sí. Vale, pues prosigo entonces. Estas son las cosas del directo y de las circunstancias vía pues remota, ¿no? Es que mira, Juan, no sé si, es que creo que tú no alcanzas a ver las pantallas, pero hay colegios conectados en sus salas. Entonces, por ejemplo, ahorita seguramente era el profesor del Colegio Sagrado Corazón. Ahí vemos a todos los estudiantes, los saludamos. Juan, ¿los puedes saludar? Los estudiamos, hay unos 20 estudiantes en el aula y bueno, más los 57 estudiantes conectados. Veo por la pantalla efectivamente que hay 57 participantes a los que envío un saludo muy cordial. Muy buenos días en Bogotá, son ya las 6 menos cuarto de la tarde en Bruselas. Y bueno, lo que decía, que esta charla lo que pretende es ser lo más didáctica posible para que podáis conocer o comprender un poco el engranaje del funcionamiento del Parlamento Europeo, que no es más que una de las instituciones clave que mueve la política comunitaria. El proceso de la integración europea históricamente se produce como consecuencia de lo que han sido siglos de historia y sufrimiento en el pueblo europeo, porque verdaderamente la creación de la Unión Europea, en su momento se llamó la Comunidad Europea, se produjo como consecuencia de las 2 guerras mundiales que se habían producido como consecuencia de las ambiciones, los extremismos, las cuitas políticas entre los diferentes estados y potencias europeas, ¿no? La idea era de los padres fundadores de la Unión Europea poner inicialmente varios sectores en común de actividad. En su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, cuando se produjo la derrota de Alemania y del eje frente a las potencias democráticas, pues la idea era poner en común las materias primas como eran el carbón y el acero para generar unas solidaridades sectoriales en esos sectores para avanzar a una construcción común, ¿no? Y la idea era evitar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y de los sufrimientos que por 2 veces a nivel mundial, pero anteriormente había habido numerosísimos enfrentamientos territoriales franceses contra prusianos, que son el antecedente inmediato de los alemanes, guerras internas en el territorio de Europa que llevaron a la población a sufrir enormemente los flagelos de la guerra. En fin, no les voy a contar a los colombianos lo que es la violencia porque todos lo sabemos muy bien. Entonces, la idea de la Unión Europea era que los padres fundadores dijeran, pues a partir de aquí vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a poner toda nuestra sabiduría y nuestro buen hacer para que los pueblos de Europa sean hermanos y como consecuencia de ese hermanamiento, pues se acaben los enfrentamientos. Y la verdad es que si uno mira históricamente lo que ha sido la Unión Europea desde su fundación allá por los años 50 del siglo pasado, es decir, por 1953, que es cuando se funda Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, hace un discurso
una declaración diciendo que había que poner en conjunto las producciones alemana, francesa y de otros países del carbón y del acero para llegar a una entidad común sectorial, pues ese desde 1953 hasta hoy en día, 2021, que han pasado la friolera de 70 y muchos años, pues no ha habido una sola guerra dentro del territorio de la Unión Europea. Es decir, el objetivo, uno de los objetivos, que es el evitar la guerra y la muerte entre los europeos, se ha conseguido. Lamentablemente no se ha conseguido liberar a los demás países, digamos, de alrededor de la Unión Europea de ese flagelo de la guerra. Tenemos enfrentamientos y hemos tenido en los Balcanes, pero hoy mismo en Ucrania hay una guerra, en Siria, que es una frontera sur de la Unión Europea. La semana que viene yo me marcho a Creta, a una isla griega que está hacia el sur de Europa y muy cerquita de Turquía y de Siria. Y desde luego pues hay una guerra civil en Siria que ha dejado millones de desplazados, cientos de miles de muertos, que dura 7 años y que no tiene pues visos de acabar. En fin, el éxito interno hacia dentro de nuestras fronteras se puede decir que desde el punto de vista de la paz ha sido total. Es decir, puede haber escaramuzas desde el punto de vista político, pero nada de eso es equiparable a la destrucción que genera la guerra. Y en ese sentido, pues ese objetivo podemos decir orgullosamente que se ha conseguido. El segundo objetivo que pretendía era, a través de esa puesta en común inicial de unos sectores, generar una integración entre las naciones, entre los países europeos, de manera que se llevara mayor prosperidad a su ciudadanía, a sus ciudadanos. Ese objetivo también se ha conseguido y la Unión Europea se puede decir también, sin ser pretencioso y sin pretender tampoco dar lecciones de nada a nadie, que se ha convertido en un espacio de estabilidad, de prosperidad, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos sociales, de defensa del valor de la persona, con gran éxito. Es cierto que con grandes altibajos, todos hemos vivido crisis económicas y esta última que se ha producido ha sido tremenda, derivada también de una crisis pues de salud pública por la pandemia que nos ha asolado a todos y que ha hecho redimensionar probablemente el modelo de integración. Pero bueno, eso daría para otra conferencia y no el objeto al que me voy a referir hoy, que es el Parlamento Europeo. Dicho eso, enmarcando el Parlamento dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea, hay que decir que las 3 instituciones que impulsan ese proceso de construcción europea son el Parlamento, el Consejo de Ministros, que engloba a los ministros de los 27 gobiernos de los Estados miembros, y la Comisión Europea, que es, digamos, el... Retomo porque he visto que mi micrófono había sido enmudecido y lo vuelvo a retomar. Decía que en el complejo entramado institucional de la Unión Europea, las 3 instituciones básicas que impulsan la construcción son el Consejo de Ministros, que reúne en su seno, dentro de los diferentes ámbitos y las políticas comunitarias, a los ministros de los 27 Estados miembros de la Unión. A la Comisión Europea, que es un órgano colegiado en el que forman parte el grueso del personal burocrático y administrativo de la Unión Europea, que es la impulsora de la acción comunitaria, una especie de gobierno, si se le puede llamar, aunque no sea estrictamente en estricto sensu, un gobierno como lo conocemos, como pueda ser el gobierno de Colombia o el gobierno de España, pero es un órgano colegiado con un presidente y con un colegio de comisarios que dirige la acción comunitaria. Y por último, el Parlamento. El Parlamento, hay que decir que es el órgano democrático, el Parlamento democrático más grande del mundo. Hay otros parlamentos que tienen más diputados, como por ejemplo el Parlamento de la República Popular China, pero no es democrático. Entonces, el Parlamento Europeo, que engloba a los diputados de los 27 Estados miembros, es el Parlamento democrático más grande del mundo. Más grande, por ejemplo, que una democracia que puede contar casi con 1.000 millones de habitantes, como pueda ser la India. Pues el Parlamento de europeo es más grande que el Parlamento de la India. Lógicamente representa a todos los ciudadanos europeos
son 450 millones aproximadamente tras la salida de los británicos, quizá un poquito menos, y encuentra su origen en una especie de asamblea que se creó allá por los años 50 para darle un barniz democrática a esas instituciones de las que hablaba antes, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Luego se intentó ampliar la comunidad a la energía atómica para que con esas integraciones sectoriales se llegara a una integración más de conjunto, más amplia, que es en la que nos encontramos inmersos hoy. Y entonces estas comunidades de la energía atómica, del carbón y del acero, y luego se creó también la Comunidad Económica Europea, pues generaron o decidieron que había que crear también una asamblea compuesta por diputados para darle una pátina de carácter democrático a estas instituciones. Y se creó, por lo tanto, en el año 1958 una Asamblea Parlamentaria Europea. ¿Cuál era el problema? Que esa Asamblea Parlamentaria Europea nacía prácticamente como de acompañante, pero sin competencias de verdad. No tenía competencias legislativas, no tenía competencias jurídicas, no tenía competencias presupuestarias y además sus diputados no eran directamente elegidos, sino que eran enviados. Pues los países fundadores de la Unión Europea eran Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Estos países enviaban sus diputados nacionales a la Asamblea. Un poco como, no sé si estáis al corriente del funcionamiento pues de algunos órganos de integración latinoamericana. Hay algunos países que en América Latina, pues por ejemplo, no sé si por ejemplo el caso del Parlatino, por ejemplo, el Parlamento de Integración Latinoamericano, hay algunos países que no celebran elecciones y que envían directamente a sus diputados y senadores directamente al Parlatino. Otros sí celebran elecciones directas al Parlatino, pero bueno, o el propio Parlandino, que es un parlamento que a lo mejor a los colombianos, porque integra a los países de la comunidad andina, les es más cercano. Hay algunos países que no votan directamente a los diputados del Parlandino, sino que son enviados directamente por sus cuerpos legislativos. Bueno, como decía, esta asamblea inicialmente con carácter meramente consultativo no era un órgano propiamente legislativo y tenía escasas competencias. Sin embargo, a principios de los años 70 del siglo pasado, hubo una conferencia en una ciudad francesa de Fontainebleau y decidieron los jefes de gobierno que había que impulsar esa construcción europea que se ha ido construyendo siempre a empujones. Y entonces se decidió que a partir de 1978 el Parlamento Europeo tenía que ser plenamente democrático. ¿Qué significaba ser plenamente democrático? Pues que los diputados debieran ser elegidos, que debieran ser elegidos directamente y directamente por sufragio universal directo, es decir, que toda la ciudadanía europea pudiera participar en esas elecciones. La complejidad, lógicamente, cada país de los que forman parte de la Unión Europea tiene su propio sistema electoral nacional que es muy diferente en cada uno de los 27 y por lo tanto hay que intentar compaginar ese sistema electoral nacional con la elección de los 705 diputados europeos que conforman la Cámara, de manera que los diputados españoles son elegidos por los ciudadanos españoles, los franceses los eligen los franceses, los italianos, los daneses, los portugueses y así sucesivamente en los 27 Estados miembros. Nos hubiera gustado, y los que verdaderamente creemos en el proceso de la Unión Europea, que el sistema electoral fuera uno en toda la Unión Europea y que todo ciudadano europeo pudiera elegir directamente a todos sus representantes, porque al final, como se explicaré más adelante, al final los diputados, aunque los españoles, ciudadanos españoles elijan a los españoles, los italianos a los italianos y los franceses a los franceses, al final todos los diputados representan a los europeos y legislan en función de la manera de pensar que no de la nacionalidad que tienen cada uno de ellos. Es decir, y eso entroncará con la explicación de lo que son los grupos políticos que pasaré más adelante a detallar, ¿no? Bueno, como os decía, en 1979 se produjeron las primeras elecciones democráticas al Parlamento Europeo y el mandato de cada uno de los diputados es de 5 años. Es decir, en el 79 se fueron las primeras,
hubo sucesivamente en el 84, en 1989, 94, 99, 2004, hasta ahora, cuyas últimas elecciones han sido en mayo del 2019. Por lo tanto, nos encontramos en estos momentos en la 9ª legislatura. Se puede decir, hombre, que el Parlamento es una institución muy joven porque apenas tiene 40 y pocos años de vida democrática. Y como os decía antes, el procedimiento electoral lamentablemente no es uniforme en toda la Unión Europea, sino que es el propio de cada uno de los 27 países que conforman la Unión. Pero se está trabajando, y ya se hizo un intento para estas últimas elecciones del año 2019 pasadas, para que hubiera una lista única y hacer un sistema especialmente, si lo pudiéramos llamar mixto, es decir, que haya una lista que elijan todos los europeos, es decir, un determinado número de diputados, que encabezarían los diferentes partidos políticos, los candidatos de diferentes partidos políticos, y luego una lista nacional que se haría en función, pues, de los votantes de cada uno de los países. Desgraciadamente esto no se ha conseguido, pero no tiramos la toalla, como vulgarmente se dice, y volveremos a la carga para las elecciones del 2024, en el que se va a volver a plantear, pues, una lista única y mixta en todo el ámbito de la Unión Europea. Esto es lo que los que apuestan por la integración europea y consideran que la integración no ha supuesto más que beneficios y ha evitado muchísimos problemas, pues hemos siempre apostado en conseguir. Los diputados, además, os preguntaréis, bueno, ¿y cómo es posible que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, y Luxemburgo, por ejemplo, que es uno de los países más pequeños, como Malta o como Chipre, que deben tener apenas unos pocos cientos de miles de habitantes, 350.000, 400.000 habitantes, claro, Alemania tiene 80 millones y Luxemburgo 350.000, ¿cómo se eligen a los diputados? Bueno, pues hay un sistema que intenta infrarrepresentar a los países grandes, de manera que Alemania es el país más grande en cuanto a número de habitantes y elige, desde luego, al número más grande de diputados en el Parlamento Europeo. Creo que Alemania tiene 96, y Luxemburgo, Malta y Chipre, que son los más pequeños, eligen con 300 y pico mil habitantes a 6 diputados. Al final, si uno hace la división, pues si 350.000 se divide por 6, al final los chipriotas, los malteses y los luxemburgueses, pues cada diputado les cuesta 50.000 votos, mientras que en Alemania, con 80 millones de habitantes y teniendo 96 diputados, cada diputado les sale con la friolera de casi 900.000 votos. Es decir, que hay una suprarrepresentación de los pequeños y una infrarrepresentación de los grandes, y eso se ha hecho para contrarrestar el poderío de los países grandes respecto de los pequeños, y todos lo han aceptado, lo cual hace que el sistema sea en cierto modo flexible, generoso y que se adapte un poco a los intereses europeos. Por otra parte, respecto de la estructura, la composición y el mandato de los diputados en el Parlamento Europeo, deciros que tiene 705 diputados. Son 704 más el presidente. Hemos sufrido una pérdida de diputados, hasta hace muy poquito eran 751, pero con la salida de los británicos el Parlamento se ha visto reducido. Los diputados del Reino Unido, de la Gran Bretaña, han dejado, lógicamente, de pertenecer a la Unión y, por lo tanto, han dejado de ser diputados, y pues la cifra se ha adaptado y se ha quedado en 704, que sigue siendo un Parlamento muy grande y muy difícil de manejar. El Parlamento elige democráticamente también a sus órganos de funcionamiento. Elige a su presidente, que ahora es un italiano del Grupo Socialista que se llama David Sassoli, y a sus 14 vicepresidentes. Tiene 14 vicepresidentes, cada uno con una responsabilidad. Luego también funciona orgánicamente a través de la existencia de lo que son las comisiones parlamentarias, como pueda estar estructurado pues el Congreso colombiano a través de la Cámara de Diputados y el Senado. Tienen sus comisiones habituales para gestionar las políticas en las que los Estados miembros han transferido sus competencias a Bruselas. Y cuando digo Bruselas, me refiero a la Unión Europea. Y ahí quiero incidir un poco en eso que os anunciaba al principio, que la complejidad de la construcción institucional de la Unión Europea
es difícil de entender porque hay materias de gobierno que correspondían a los Estados miembros, como pueden ser la agricultura, la pesca, los transportes, la política de competencia, es decir, poner condiciones de mercado justas e iguales para todos, las libertades de circulación, la libertad de circulación de mercancías que hay en la Unión Europea, de personas, de capitales, de servicios, las libertades básicas, los derechos de los ciudadanos, la política aérea, la política de ferrocarriles, todas estas políticas han sido transferidas y ya no las deciden solo los gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal. No, no. Esas políticas las deciden los ministros colegiadamente junto con el Parlamento Europeo a impulsos de lo que propone la Comisión Europea, que es el órgano que impulsa y que tiene la capacidad de proponer iniciativas en este ámbito comunitario que se ha visto transferido de los países miembros a Bruselas, es decir, a las instituciones europeas. Es decir, ha habido una renuncia de soberanía en aras de una construcción común. Y bueno, en este sentido, como os decía, pues el Parlamento tiene 20 comisiones permanentes, un par de subcomisiones permanentes que se ocupan de los derechos humanos y de la seguridad y la defensa, y son estas comisiones las que hacen el quehacer diario de los trabajos parlamentarios a la hora de legislar. Es decir, los diputados se reúnen entre ellos, preparan la legislación, hay una digamos, diversidad de instrumentos legislativos, existen los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones, pero bueno, sería muy complejo y muy detallado entrar en un análisis pormenorizado de todos los instrumentos legislativos al servicio del derecho comunitario. Yo creo que no merece la pena en este estado de la cuestión detallar estas herramientas legislativas, pero sí que es importante decir que los diputados, lógicamente en las comisiones se sientan con los diputados de otros grupos políticos y tratan de conciliar, impulsar la labor legislativa. Por lo tanto, eso hace que el Parlamento Europeo sea un parlamento de mucho diálogo. Primero porque tienes que hablar no solo con tus compatriotas españoles, portugueses, sino que en realidad con quien tienes que hablar es con los demás representantes de los diputados de otros países que además están integrados, y ahora lo detallaré, en grupos políticos, porque los parlamentarios no se sientan en sus curules, como dicen ustedes en Colombia, en sus escaños, como decimos en español en España, no se sientan en el Parlamento por nacionalidades. Es muy curiosa la distribución geográfica que se hace dentro del hemiciclo de la Cámara. Los diputados se sientan por afinidades políticas. Y entonces, entre esas afinidades políticas, los grupos políticos se conforman en base a afinidades ideológicas. Y al principio de cada legislatura, justo después de las elecciones del 2019, que fueron en mayo, en junio los grupos políticos, pues a través de lo que son los líderes de las delegaciones nacionales, es decir, el que encabezó la lista en España, el que la encabezó en Italia, el que la encabezó en Francia, por los diferentes partidos, pues se reúnen para generar lo que son los grupos políticos o familias políticas, que son los que impulsan el alma mater de la construcción comunitaria. Y los hay de todos los espectros políticos, de todas las maneras de pensar, los hay incluso contrarios a la idea de la integración europea, es decir, hay partidos políticos, así es la democracia. No solo la democracia admite a los demócratas, hay algunos que tienen poca característica democrática, pero que sin embargo son elegidos por los ciudadanos, y naturalmente hay que respetar los deseos de los ciudadanos europeos, y que su fin, como era el de los británicos, era salirse de la Unión Europea. Hay algunos que quieren y que consideran que la Unión Europea es una mala creación y que por lo tanto hay que acabar con ella, y que no sirve para nada y que es una pesada máquina burocrática. Y luego, tradicionalmente, los partidos políticos con alma europea han considerado que, al contrario, que la construcción europea es una
un valor añadido por sí para los ciudadanos de los países, para el orden mundial, porque creemos que la influencia que puede tener la Unión Europea y el Parlamento Europeo ayuda a mejorar las relaciones internacionales, que los países hoy en día son muy pequeños para resolver las grandes cuestiones mundiales que nos atañen, el medio ambiente. La pandemia ha demostrado que efectivamente somos muy pequeñitos y que los países solos no pueden hacer nada. La ayuda al desarrollo, la cooperación, la ayuda humanitaria, y es más fácil poniendo en común pues ciertas capacidades, poder ejecutar ciertas políticas. Yo estoy seguro que ninguno de los países de la Unión Europea pesaría tanto en la escena internacional si fuera por libre como negociando en nombre de la Unión Europea. Y esa es la grandeza. Pero dicho eso, hay diputados que defienden lo contrario. Afortunadamente son una minoría, pero los hay. Y voy a pasar un poco a detallar los grupos políticos del Parlamento Europeo. Me voy a referir solo a estas elecciones porque durante las diferentes legislaturas, lógicamente, ha habido oscilaciones, pero desde esta elección del año 2019, los grupos políticos se han conformado de mayor a menor del siguiente modo. Tenemos el grupo del Partido Popular Europeo, que es el grupo mayoritario. No hay ningún grupo que tenga mayoría absoluta. Eso es muy importante que lo sepáis. Es decir, nadie por sí solo puede imponer su ideología, sus proyectos, sus criterios. Siempre tienes que dialogar con alguien. Este es un parlamento de diálogo, de moderación, de intentar convencer con la palabra, con los hechos, con la credibilidad que adquiere pues los diputados en su quehacer diario, para poder convencer a un máximo número de diputados para poder aprobar las iniciativas legislativas. Entonces, como os decía, el grupo mayoritario es el del Partido Popular Europeo, que engloba a 179 diputados de los 705 que se compone la Cámara. Este grupo, que es el mío casualmente, aunque yo soy funcionario también de la administración del Parlamento en mi vida anterior, antes de pasar a formar parte de un grupo político, pues defiende un poco el valor intrínseco de la persona, la iniciativa privada, la libertad del individuo como ser humano. Estos son un poco los parámetros por los que nos guiamos. Tiene también una fuerte adscripción a los valores cristianos que han fundado lo que es la democracia cristiana europea, y nuestro grupo se encuentra entre los padres fundadores de la Unión Europea. Las grandes figuras históricas que generaron esta idea que os esbozaba antes de los años 50, en su mayor medida fueron líderes del Partido Popular Europeo, fueron líderes del centro derecha europeo. Luego está otra fuerza política democrática muy proeuropea, es decir, también muy a favor de la construcción europea, que es el segundo grupo de la Cámara, que es el Partido Socialista Europeo. También ha tenido líderes proeuropeos de gran renombre y es un partido tradicionalmente proeuropeo. Tiene 146 curules, es decir, 33 menos que el Partido Popular Europeo. Y su ideario, fundamentalmente, pues es la defensa de clase, de los trabajadores, aunque estos conceptos hoy en día han evolucionado muchos. Ellos enarbolan la bandera social, pero yo creo que hoy en día todos los partidos políticos enarbolan la bandera social. Quizá, para decirlo de una manera más descriptiva y que lo comprendáis mejor, este partido socialista de los demócratas europeos socialistas se sitúa en el ámbito de la socialdemocracia, en el ámbito de un socialismo moderado, que pretende, en cierto modo, los mismos objetivos que el Partido Popular Europeo en cuanto a la integración europea, pero con un diferente ideario probablemente sobre las libertades, sobre la iniciativa individual, sobre la protección social. Uno pues es más favorable a que el Estado intervenga más, otro que intervenga menos. En fin, lo que suele ser la tradicional diferencia entre partidos de centro, centro-derecha y centro-izquierda, que eso seguramente lo entendéis muy bien. Luego hay un partido que es el tercero en cuanto a números, que es el partido Renew Europe, que se llama Renovación, que está en lo que conocemos tradicionalmente como un partido liberal, que está, digamos, en el medio, en el centro político, entre lo que es el Partido Popular Europeo, que es el más grande, y el Partido Socialista, que es el segundo. El Partido Liberal
se llama Renew y tiene 98 diputados. Es un partido, como su nombre indica, pues liberal en lo económico, liberal en lo político y que, sin embargo, pues no tiene a lo mejor esa connotación que tenía el Partido Popular Europeo que os decía de las raíces cristianas de Europa. Tiene otro tipo de... es un partido más joven que el nuestro y, por lo tanto, pues es un partido que tiene una adscripción absolutamente liberal en cuanto a la ejecución de sus políticas. El cuarto partido o grupo parlamentario de la Cámara es el Partido de los Verdes, que es la Alianza de los Verdes Europeos. Tiene 73 diputados. Es un partido, bueno, en Colombia también hay un partido verde, es decir, todos sabéis que lo verde lo que significa pues es la defensa de la naturaleza, la promoción del medio ambiente, la sustentabilidad que tan están de moda. Eso no quiere decir que los demás no se preocupen por las políticas, digamos, pues de la tierra y del medio ambiente y de la contaminación del planeta. Naturalmente que los demás partidos se ocupan. Lo que pasa es que los verdes lo llevan como una de sus banderas, sin ser la única, porque ellos se ocupan también del resto de las cosas, pero ellos hacen bandera política de la defensa del medio ambiente y del ecosistema. Y es un partido pues, que lógicamente ha enganchado, era un partido tradicionalmente pequeño y ahora se ha convertido en un partido grande porque ha enganchado a mucha parte de la juventud europea que lógicamente ha visto que su continente pues, se ha degradado con el paso del tiempo, porque se ha envejecido y porque pues en nuestras sociedades y en la industria pues se ha dañado enormemente el planeta. Si os lo puedo decir, yendo a Colombia, pues uno de los países más ricos en biodiversidad de la Tierra, creo que si no me equivoco, detrás de Brasil, Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad de la Tierra. Por lo tanto, es un asunto que hoy en día en la Unión Europea nos tomamos muy en serio y que hay que defender para legar a las generaciones futuras. Es decir, a vosotros que ahora sois unos muchachos, pero el día de mañana seréis ya unos adultos que iniciaréis vuestro desarrollo profesional y familiar e individual, pues lógicamente hay que legar a estas generaciones un planeta, si pudiera ser mejor, más sostenible del que nosotros estamos en estos momentos disfrutando. Bueno, después de los grupos popular, socialista, liberal y verdes, nos encontramos con el quinto grupo que se llama Identidad y Democracia, que tiene 71 diputados. Este grupo engloba a unas fuerzas nacionalistas. A mí no me gusta poner etiquetas a las personas porque no creo que forme parte de, digamos, del respeto institucional poner etiquetas, pero para que lo entendáis muy bien, sí que os diría que este grupo lo que engloba es a los nacionalistas de una derecha muy extrema, más que extrema derecha, que es lo que sería una etiqueta política, de una derecha nacionalista profundamente que cree en la fundación de los estados nacionales y no cree en la Unión Europea, no cree que la construcción europea pues sea la manera de progresar, que tiene grandes reticencias a la emigración porque ellos consideran pues, que las sociedades nacionales se han de constituir práctica y exclusivamente con aquellos ciudadanos de sus países y que hay que poner coto a la inmigración. La inmigración a lo mejor pues quizá no se puede hacer de una manera desordenada y no regulada, pero bueno, yo creo que una grandísima de las riquezas de Europa es precisamente haber admitido a ciudadanos de todas partes del mundo. Y eso no solo por razones de humanidad, sino incluso por razones egoístas de crecimiento y de interculturalidad que han aportado un enorme valor añadido y una enorme riqueza a las sociedades multiculturales y multinacionales europeas. Este partido, sin embargo, no cree en la construcción europea y, como os he dicho, hace cuestiones muy importantes, por ejemplo, de las políticas migratorias, tratando de poner un freno a la inmigración procedente de terceros países de fuera de la Unión. Bueno, después de este quinto grupo nos encontramos con otro grupo que es el grupo de los conservadores y reformistas. Este es un grupo que se sitúa un poquito más a la derecha de lo que es el Partido Popular Europeo, que tiene un ideario bastante conservador en su manera de pensar
desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, incluso me atrevo a decir, religioso, y engloba 63 diputados que, sin embargo, en lo económico tienen una concepción bastante liberal, que creen en la iniciativa privada y que no consideran que el papá Estado sea el que tiene que sacar las castañas del fuego a cada individuo. El Estado está para poner las normas, para ayudar, para llegar allá donde no llegan los ciudadanos, donde no llegan los propios ciudadanos, y para que la gobernabilidad de un país no sea la selva. Pero el partido este que os digo, conservador y reformista, en su ideario se asemeja en lo económico al Partido Popular Europeo, dejando claramente en la iniciativa individual y en la propiedad privada la manera de entender el funcionamiento y el modelo de sociedad. Luego hay un grupo ya más pequeño, que es el grupo que se llama The Left, la izquierda, que acaba de cambiar de nombre porque englobaba antes a la izquierda unitaria europea y al grupo de los comunistas, que es un grupo lógicamente de izquierda pues más pronunciado, y que engloba pues a los representantes de los partidos comunistas que hay en los diferentes países miembros. Es un grupo que en algunas cosas participa de la construcción europea y en otras no. Por ejemplo, en las políticas migratorias sí que están a favor, pero sin embargo, por ejemplo, no están a favor del euro, que es la moneda única que nos hemos dado dentro de la Unión Europea. Y contrariamente a lo que se explicaba de los partidos de la derecha, pues este partido de la izquierda lo que pretende es una mayor intervención del Estado, que el Estado regule prácticamente todo, que el Estado se meta en la vida de los ciudadanos a subvencionar o a generar estructuras de las cuales los ciudadanos tengan una cierta asistencia, ¿no? Ese es el modelo tradicional asistencial de los partidos comunistas, que nosotros no compartimos y que es minoritario en la Unión Europea porque solo representa a 39 diputados. Sin embargo, lógicamente, pues tienen su peso y su representación y tratan de influir en la medida de lo posible y de su tamaño en este proceso legislativo comunitario, ¿no? Finalmente, hay un pequeño subgrupo que se llama el grupo de los no inscritos. Este grupo de los no inscritos tiene 36 diputados y son aquellos diputados de diferentes nacionalidades que no se ven identificados con ninguna de las familias políticas, es decir, ni con el Partido Popular Europeo, ni con los socialistas, ni con los liberales de Renew, ni con los verdes, ni con los de Identidad y Democracia, ni con los conservadores y reformistas, ni con el grupo izquierda comunista. Hay diputados que no se encuentran identificados con ninguno de los grupos y que, sin embargo, los europeos les han otorgado representación, y lógicamente esa representación se tiene que ver plasmada en el funcionamiento diario de las instituciones. Tienen que ser acomodados en comisiones, tienen derecho a presentar iniciativas legislativas, aunque lógicamente, como os podéis imaginar, su grado de influencia viene determinado por su pequeño tamaño, y como lógicamente entre ellos no hay afinidad ideológica, sino que son un grupo técnico que están reunidos única y exclusivamente en base a que han sido elegidos, pues no pueden impulsar con la misma facilidad que podrían tener los grandes grupos pues sus políticas y su ideología en aras de una construcción común. Sin embargo, también os digo que el Parlamento Europeo, y esto es quizá a lo mejor algo que os sirva para vuestro quehacer cuando vayáis a participar en el programa, en el modelo de escuela europea. Al final, la influencia de un diputado viene muy determinada por el grupo político al que pertenece naturalmente, pero viene determinada también por otros criterios, viene determinada por la capacidad y el conocimiento del propio diputado, de los temas. Hay diputados que, por ejemplo, pues son especialistas en agricultura porque han sido agricultores toda su vida y tienen un gran conocimiento de las materias. Hay diputados que, por ejemplo, dominan muchos idiomas, y eso es un factor, aunque aquí todas las reuniones oficiales se realizan con interpretación simultánea y hay 21 idiomas comunes y todas las reuniones son pues con audífonos, cada uno
los intérpretes, que es un cuerpo muy poderoso de la estructura funcionarial de la casa, nos ayudan mucho. Sin embargo, en la negociación bilateral que puedas tener con tus pares diputados, el hecho de hablar varios idiomas pues es una facilidad que no todo el mundo tiene. Es decir, cuantos más idiomas, más facilidades tienes de comunicarte. Aunque es cierto que últimamente, con las últimas incorporaciones de la Unión Europea, como sabéis, la Unión Europea empezó solo con 6 Estados miembros, luego se amplió a 9, luego fueron 12, luego fueron 16, luego fueron 20 y luego han sido hasta el final, hasta llegar a 28, que ahora han sido 27 con la salida del Reino Unido, pues se han producido a lo largo de muchísimos años. Entonces hay 21 idiomas oficiales, aunque es cierto que el inglés, pues por razones obvias, se ha impuesto en prácticamente todo el mundo, pero muchos diputados son muy celosos porque la lengua es un arma de su soberanía y entonces en muchas reuniones los diputados claman porque la interpretación a sus diferentes lenguas de origen y a sus idiomas se garantice de manera que ellos puedan poder expresarse en todas las reuniones en cada uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues bueno, los diputados efectivamente se pueden expresar en su idioma. Aunque, como os digo, la capacidad de influencia de un diputado viene muy determinada por su credibilidad, su conocimiento de la materia, pero también la capacidad de poder expresarse en diferentes lenguas que la suya para poder intentar negociar o convencer a tus diputados de otros grupos políticos o de otros países sobre la necesidad de ejecutar ciertas políticas. Luego hay otros temas muy complejos como son, por ejemplo, el tema de la sede del Parlamento Europeo. Vosotros que vivís en Colombia, pues sabéis que la sede del Congreso y de la Cámara de Diputados y del Senado está en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Nariño. Sin embargo, no es evidente en el ámbito de las instituciones europeas cuál es la sede permanente. La sede permanente, lógicamente, la ciudad con más representación es Bruselas, que es en la que me encuentro en estos momentos, pero los diferentes países de la Unión Europea han batallado siempre por tener una gran representación de los edificios que componen y de la institución que componen el englomerado de instituciones de la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo, que es el órgano directo de representación inmediata de los ciudadanos, no ha sido un órgano menor en esa pelea, porque el Parlamento Europeo en sus diferentes reuniones tiene diferentes sedes. Por ejemplo, los plenos, el hemiciclo, la asamblea donde se celebran cada semana los plenos legislativos, donde se vota en el pleno del Parlamento Europeo los 705 diputados. Su sede está en Estrasburgo, en Francia, que es una ciudad muy emblemática porque fue elegida no por casualidad, sino porque representaba el enfrentamiento entre Francia y Alemania tradicionalmente, que es el que ha desencadenado todas esas guerras en el ámbito europeo. Casi todo han sido siempre conflictos franco-alemanes, no necesariamente, en la historia también España, Italia generaron conflictos, pero últimamente los que dieron lugar a las guerras europeas y mundiales pues fueron enfrentamientos franco-prusianos, franco-alemanes, y por lo tanto la elección de Estrasburgo como sede del Parlamento Europeo no es una cuestión menor, porque Estrasburgo en un momento de la historia fue alemán, ahora es francés, en otro momento de la historia volvió a ser alemán y ahora ha vuelto a ser francés. Y por lo tanto es un símbolo de la reconciliación entre los ciudadanos europeos. Y no es una cuestión menor. Pero sin embargo, ahí en Estrasburgo solo se reúnen las sesiones plenarias, porque en Bruselas se reúnen las comisiones y las reuniones de los grupos políticos. Y encima tenemos una tercera sede, que es la Secretaría General. No os he hablado de que toda esta máquina de diputados, de 705 diputados, necesita una pesada máquina administrativa, que son los funcionarios que mueven los hilos de esta maquinaria tan tremenda como es el Parlamento Europeo. El Parlamento, aparte de tener 705 funcionarios, tiene alrededor de 7.000 funcionarios, que son los que día a día facilitan la labor del diputado, ejecutan, digamos, el funcionamiento normal de la casa,
los que preparan las reuniones, los que hacen de actividad de secretariado, como puedan existir pues, en el Congreso de la República en Colombia, pues un secretariado administrativo que está al servicio de los diputados. Y entonces, pues estos 7.000 funcionarios nos pasamos la vida, como decimos en el castellano, de la ceca a la meca, es decir, viajando entre Luxemburgo, donde está la sede de la Secretaría General, Bruselas, donde se reúnen los funcionarios y de los grupos políticos y donde se reúnen los grupos políticos y las comisiones, y luego hay que ir una vez al mes a Estrasburgo a legislar, que es cuando pues se produce el acto final del proceso legislativo comunitario, que es la votación en sede parlamentaria de las diferentes iniciativas que tiene el Parlamento en su actividad diaria, ¿no? En realidad, si uno lo piensa bien, y comprendo que os parezca un tanto complejo el funcionamiento ya solo de esta institución, al final se puede decir que es como una rueda de molino que gira igual todos los meses. El Parlamento, yo tengo un calendario que no sé si os podría enseñar, que es muy grande, os lo voy a acercar aquí para que lo veáis. Este calendario que veis con tantos colorines tiene varias significaciones. Por ejemplo, las semanas que veis en color azul turquesa, pues son las semanas de circunscripción en la que los diputados están en sus países respectivos atendiendo a su electorado. Las que están en rojo profundo son las sesiones plenarias que hay en Estrasburgo. Las que están en un azul más tenue son las reuniones de los grupos políticos, y las que están en un color más rosáceo son las reuniones de comisiones. De modo que las reuniones verdes, los diputados están en sus circunscripciones. Las reuniones rosas son comisiones y por lo tanto se suelen celebrar en Bruselas. Las reuniones en azul son las de los grupos políticos que se celebran también en Bruselas, y las rojas amplias son las que se celebran en Estrasburgo, que son 12 al año. Veréis una que no hay, que es la del mes de vacaciones del mes de agosto, que es un mes en el que hay un receso. Y todas las demás, pues veréis que en octubre, por ejemplo, hay 2 en rojo porque se celebra un pleno presupuestario, porque el Parlamento, entre otras muchas competencias que tiene la capacidad de, junto al Consejo, aprobar el presupuesto de la Unión Europea. Entre esas muchas competencias, el Parlamento también vota al colegio de comisarios, es decir, el Parlamento puede votar a los comisarios que forman parte de ese órgano ejecutivo que os explicaba antes, que impulsa la acción comunitaria. Y también puede nombrar al defensor del pueblo. El Parlamento, aparte de establecer las leyes, puede ratificar los tratados internacionales y debe ratificar los tratados internacionales. El Parlamento no negocia. Quien negocia es la Comisión Europea, informa a los ministros, informa al Parlamento, pero quien ratifica es el Consejo de Ministros y el Parlamento. Es decir, que el Parlamento no puede poner una coma a los acuerdos que negocia la Comisión, pero sí los puede tumbar, puede echarlos abajo o puede definitivamente aprobarlos. Y luego, pues tiene todo tipo de competencias políticas. El Parlamento Europeo ha sido siempre un órgano históricamente de reivindicación permanente de competencias ampliadas. Es decir, inicialmente, como os decía, en los años 50 del siglo pasado no tenía ninguna competencia y, sin embargo, ahora el Parlamento es un órgano legislativo en pie de igualdad con el Consejo de Ministros, siendo sus competencias legislativas las más importantes, pero tiene otro tipo de competencias como los parlamentos de otros países, que es las competencias de control. Controlamos al legislativo o al colegislador, que es el Consejo, es decir, el Consejo viene obligado a dar explicaciones cada cierto tiempo al Pleno del Parlamento Europeo. Para eso nos regimos por un sistema rotatorio en el que la presidencia del Consejo ejerce cada 6 meses, dentro de lo que es el engranaje institucional, uno de los gobiernos de los 27 cada 6 meses ejerce la presidencia del Consejo, y este presidente del Consejo ahora mismo es Eslovenia, pero el antiguo presidente era Alemania, y el próximo presidente, si no recuerdo mal, será Francia, y así rotativamente, cada 6 meses, cada país va ejerciendo la presidencia del Consejo,
viene obligada a dar explicaciones ante el Parlamento, que es el órgano de control. Pero también controlamos a la Comisión en la ejecución de sus políticas, es decir, el Colegio de Comisarios, la presidenta de la Comisión, que es una alemana que se llama Ursula von der Leyen, que también es de una familia política, porque las familias políticas en el ámbito europeo influyen no solo en el Parlamento Europeo, sino en el Colegio de Comisarios. El Colegio de Comisarios está compuesto por 27 comisarios. También cada uno de los comisarios viene propuesto por su gobierno, pero forma parte de una familia política. Y lógicamente es una familia, la de la Comisión, muy plural, porque están representados los grandes grupos parlamentarios, es decir, el Partido Popular Europeo, el grupo de los socialistas, el grupo de los liberales, el grupo de los verdes también tiene, el grupo de los conservadores y reformistas tienen también representación dentro de la Comisión, y por lo tanto el Parlamento ejecuta también labores de control de la Comisión Europea. Y todas las semanas, ya sea a nivel de las comisiones parlamentarias, incluso a los grupos políticos y desde luego al Pleno del Parlamento, los comisarios tienen que venir a rendir cuentas y a informar sobre las actividades propias de la ejecución de las políticas comunitarias que el Parlamento y el Consejo vienen aprobando. Pero además de eso, el Parlamento tiene competencias, como os he dicho antes, presupuestarias. En un plan de igualdad, el Parlamento, a propuesta de la Comisión, junto con el Consejo, legisla y aprueba en la última sesión del año, en la sesión de diciembre, el conjunto de las cuentas que van a suponer los gastos presupuestarios y financieros de las políticas de la Unión Europea que van a ejercitarse en el año siguiente. La verdad es que para funcionar y habida cuenta de poder hacer una planificación a medio plazo, se formula primero una estrategia a un plazo medio de 6 años que se llaman las perspectivas financieras, que son el conjunto total del dinero que la Unión puede recaudar y gastar para poder llevar a cabo las políticas comunitarias europeas. Y dentro de ese plazo, que también aprueba el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión y junto con el Consejo, el que el Parlamento anualmente va desglosando esa partida de 6 años en trocitos o en pedacitos de cada año para poder ejecutar anualmente la partida de gastos y compromisos financieros. Y por último, y ya creo que con esto voy a terminar porque creo que me he extendido más de la cuenta de lo que se me había pedido y naturalmente quedaré a la disposición de cuantas preguntas pudieran surgir, el Parlamento también tiene, allá donde no hay competencias comunitarias, una gran importancia como órgano de resonancia política. Es decir, el Parlamento Europeo, por ejemplo, en materia de política exterior, cuando hablo de política exterior me refiero a temas de derechos humanos, a la hora de firmar lo que decía antes, convenios internacionales. Ahí podemos no legislar, pero sí dar lo que se llama el dictamen conforme, es decir, sí o no, y consultar al Parlamento es obligatorio y lo que digamos puede hacer que el acuerdo internacional vaya adelante o no. El Parlamento también tiene un poder moral, que es el poder, como os decía antes, del Parlamento democrático, que no pretende dar lecciones de suficiencia ni de comportamiento a nadie, pero que sin embargo tiene un poder de credibilidad importante, cual es el ser el órgano democrático más grande del mundo que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y que muchas veces se mete, como digo yo, en camisas de 11 varas y en problemas que no son los suyos, pero formula resoluciones de carácter político pues, sobre la situación de los derechos humanos en un determinado país o sobre la situación de una evolución no acorde con la democracia en otro país, o sobre las violaciones de los derechos de las personas respecto de su orientación sexual, que no siendo competencias propiamente legislativas del Parlamento, sí que son una competencia política y moral en la que el Parlamento juega un papel muy importante como caja de resonancia política a nivel mundial, y os puedo asegurar que muchos gobiernos les preocupa verse de manera negativa retratados por una resolución del Parlamento Europeo, por lo que supone de descrédito y de, digamos, falta de credibilidad que se vea uno señalado por una resolución del Parlamento Europeo. Y aquí, queridos amigos, me voy a detener agradeciéndoos la atención brindada y quedando a vuestra entera disposición para cuanta pregunta me queráis formular.
un saludo muy cordial y espero la próxima vez poder estar de verdad en Colombia, que nada me agradará más y que es un país al que quiero profundamente y al que le deseo lo mejor. Muchas gracias por su atención. Juan, te agradecemos por el espacio. Acá invito a los participantes para que tengan, pues, que les haya surgido alguna duda, alguna pregunta, que tienen el micrófono abierto para hacerla. Entonces, primero que todo, Juan, te agradecemos por el tiempo y acá Valentina tiene una pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Si puedes subir un poquito el volumen, te lo agradezco, Valentina. Sí, señor. Primero, gracias por la charla. Y una pregunta mía es acerca de lo último que dijo sobre que el Parlamento tiene un poder moral, ¿no? Y también acerca de lo que acabo de decir, que como que se enfocan en aquellos países donde se violan los derechos humanos, entre otras cosas. Y acá en Colombia tenemos un país vecino donde pues ha visto la situación, las crisis y todo tipo de problemas que han enfrentado los ciudadanos. ¿Esto cómo lo ha venido, no sé, manejando la Unión Europea o controlando, o no sé cómo han supervisado eso? Nicolás, ¿contesto directamente o agrupamos varias preguntas? No tengo ningún problema. Con mucho gusto contesto directamente, espontáneamente. Pues ese país vecino con el que Colombia además se ha portado extraordinariamente bien como país hermano que es, dando refugio a 1.800.000 venezolanos que además tristemente pues han tenido que deambular no solo por Colombia, sino que por todo el continente latinoamericano, pero también por muchos países de la Unión Europea, produciendo una diáspora de casi 5 millones de habitantes. Antes hice referencia al conflicto de Siria, y Siria, que es un país que ha estado en guerra, ha producido casi 6 millones de ciudadanos que han huido de la guerra y de la muerte y de la destrucción. Pues Venezuela, que es un país que no has querido mencionar, pero que te referías lógicamente a él, sin estar en guerra, ha expulsado, entre comillas, a más de 5 millones de ciudadanos que se encuentran dispersos en una diáspora terrible. Y el Parlamento Europeo efectivamente ha tenido una grandísima presencia y consideración respecto de la situación de este país tan querido, que conozco casi tan bien como Colombia, porque he estado en muchísimas ocasiones en Venezuela y he sido testigo de la destrucción y del sufrimiento de la gente en Venezuela, ¿no? Y nosotros nos hemos dedicado durante los últimos 20 años a pasar resoluciones, a ser observadores electorales en los primeros momentos del cambio político que hubo en Venezuela ya por 1999. Hemos ayudado en la medida de lo posible con ayuda humanitaria y luego además en su momento dimos a los defensores de los derechos humanos y a los que defendían la libertad y la democracia el premio Sájarov del Parlamento Europeo, que es otra de las cuestiones que decía Morales, que el Parlamento Europeo también influye y lleva como bandera. Hablabas de los derechos humanos, hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos que se hayan producido en ese país vecino, pero no lo hacemos con un carácter ideológico, lo hacemos porque las violaciones de los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales y se predican de cada persona, independientemente del color político, del régimen y de la adscripción a la que estén en un momento dado en cualquier gobierno. Es decir, aquí los derechos humanos hay que defenderlos de una manera universal, de una manera general y no de una manera ideológica. Y por tanto, en ese concreto caso que me preguntas, pues hemos tratado en la medida de lo posible de tener en la agenda prioritariamente. Hace 3 o 4 años, como te digo, les dimos el premio Sájarov, que es un premio simbólico a los presos políticos que están en las cárceles venezolanas, a las ONGs que defienden a esos presos y a algunos relevantes miembros de la oposición como símbolo de lo que era la defensa de la libertad y de la democracia en ese país. Y el Parlamento Europeo desconoció, porque lo puedo decir porque así ha sido, y además porque yo he sido una de las personas que ha impulsado esa política y me enorgullezco de ello, una de las personas que ha impulsado el desconocimiento del régimen político que existe hoy en Venezuela y de los procedimientos electorales
que no reúnen desde nuestro punto de vista los criterios de legalidad, transparencia, participación, apertura que deben ser propios de los regímenes democráticos. Y por lo tanto el Parlamento Europeo es una institución que no ha reconocido al régimen existente en estos momentos en Venezuela. Y a nosotros, lo que, sin querer dar lecciones morales, al final lo que los europeos quieren, y Venezuela es un país también muy querido, donde muchos de la población tiene grandes raíces europeas, como las tiene Colombia, nos duele ver a la gente pasando calamidades, emigrando, muriendo, sufriendo por circunstancias derivadas de la política, ¿no? La política al final tiene que estar al servicio de las personas y tiene que estar al servicio del bien común. Es así como entendemos la política, y lo que aspiramos para Venezuela y lo que nos gustaría para todos los países hermanos de América Latina y del mundo, pues es lo que queremos para nosotros: desarrollo, prosperidad, igualdad de oportunidades, libertad, en definitiva, ¿no? Que la gente pueda desarrollar su proyecto vital con seguridad, con libertad y con respeto profundo a los derechos humanos. Te agradezco mucho la pregunta, no sé si he sido capaz de responderla. Sí, muchas gracias. Por acá, Jessica, Tatiana tiene una pregunta, pero primero quiero darles el agradecimiento muy especial a Valentina y a Jessica por tener todo el tiempo la cámara, también Colegio Sagrado Corazón, también el Colegio New Cambridge. Les agradecemos por tener esa dinámica de una interacción un poco más personal, pues con esta era digital en la que nos encontramos, y también eso repercute en un premio que vamos a organizar entre la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea y la Fundación, para podérselos entregar a ustedes, también como motivación para que hagamos estas interacciones un poco más activas. Entonces, Jessica, te dejo el micrófono para tu siguiente pregunta, y acá Diego también nos dejó una pregunta en el chat que la hacemos posterior a ti. Ok, muchas gracias. Y bueno, primero, buenos días. Agradecer esta charla que sinceramente me interesó bastante, porque no soy alguien que se interese mucho en temas políticos, pero la verdad la forma en la que lo expresaron me hizo como entender las cosas más, interesarme, y por esto también me quedó una duda de cuáles son como los máximos alcances que tiene la Unión Europea para influir en problemáticas como estábamos hablando ahorita, por ejemplo, aquí en Colombia con nuestro país vecino que es Venezuela. ¿Cuál es el máximo alcance que tiene la Unión Europea para influir y apoyar quizás estas problemáticas que se generan en países extranjeros? Bueno, Jerica, muchas gracias por tu pregunta, y además un saludo muy especial a todos los alumnos del Sagrado Corazón, porque yo he sido antiguo alumno en España del Sagrado Corazón, también de los jesuitas, pero llevo en mi corazón al colegio en el que me eduqué y en el que me educaron. Y bueno, pues el alcance lo he tratado de plasmar en la charla que os he dado, diciendo que todos los países conjuntamente tienen mucha más fuerza, es decir, los 27 países miembros de la Unión Europea tienen mucha mayor capacidad de influencia que si solo fueran los países por separado. Es decir, si España fuera solo por separado, Francia fuera solo por separado, Italia fuera solo por separado, la capacidad de influencia de estos países, muy grandes a lo mejor dentro de lo que es Europa, pero muy chiquitos para lo que es el ámbito mundial, es decir, Francia, que tiene 60 y tantos, 70 millones de habitantes. Bueno, en Europa, que hay 450, son muchos si uno lo compara con Luxemburgo, pero si uno compara pues Francia con Brasil, pues no es nada. Si uno suma América Latina, pues Francia no es nada. Si uno suma o lo compara con Estados Unidos o con Rusia o con la India o con China, con las grandes potencias geoestratégicas mundiales, no es nada. Pero sin embargo, la Unión Europea, sumando todos sus 400 y pico millones de habitantes, sí que tiene un poder efectivo, un poder mundial. Es el poder de la integración, el poder de hablar con una sola voz en el ámbito internacional. No siempre se consigue porque no es fácil, porque hay muchos intereses nacionales, muchas afinidades
de carácter ideológico, que no siempre son compartidas. Entonces es difícil poner a 27 ministros de Asuntos Exteriores de acuerdo para que hablen con la misma voz a través de un alto representante para la Unión Europea que hemos nombrado, que digamos que es el portavoz de los 27 ministros de Asuntos Exteriores. Pero, sin embargo, sí que, por ejemplo, en las negociaciones de la Conferencia sobre el Clima, solo tenemos una sola voz. Quien se sienta en la silla negociadora de la Unión Europea para la conferencia climática y lleva la voz cantante y única de 27 Estados miembros es el comisario encargado de las cuestiones medioambientales y es el que decide por los 27 Estados miembros. Es decir, la fuerza de la Unión es la Unión misma, porque cuanto más unión haya, más fuerte es la Unión Europea y cuanto menos unión haya, menos fuerte será la Unión Europea. Vale, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Juan, ahí yo complementaría también esa voz de la Unión Europea que quiere en el contexto internacional, por ejemplo, se traduce en Colombia directamente con una embajadora. Actualmente hay un embajador de la Unión Europea en Colombia, a nivel político con las visitas del Parlamento Europeo o con funcionarios de la Comisión Europea, y todo ese rol político también se traduce en cooperación, en recursos que pone toda la Unión Europea para un poco apoyar, sobrellevar esta crisis en la cual estamos profundamente comprometidos. Entonces, pues es un alcance bastante importante y cada vez queremos tener un mayor impacto dentro de lo que es los desafíos y los retos globales. Efectivamente, Diana, no había mencionado el caso concreto de la política y de la diplomacia, de la acción exterior de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene una diplomacia paralela a la de los Estados miembros y paralela a la de todos los países que tienen sus embajadas, y lógicamente tenemos más de 140 embajadas en todo el mundo. En Colombia tenemos una muy notable y muy digna representación de la Unión Europea, que lleva la bandera de la acción comunitaria, de la acción de la Unión Europea en relación a Colombia. Y también puedo, en este sentido, apuntar que el Parlamento Europeo, dentro de todos sus órganos, aparte de las comisiones, también tiene 40 y tantas delegaciones parlamentarias y asambleas parlamentarias que se dedican a efectuar lo que en el ámbito comunitario consideramos la diplomacia parlamentaria europea, que tiene vínculos y uniones con prácticamente todas las zonas geográficas del mundo. Por ejemplo, las relaciones del Parlamento Europeo con Colombia, aparte de ser efectuadas en el marco, por ejemplo, del acuerdo comercial interpartes existente entre Perú, Colombia y Ecuador, que lo hace la Comisión de Comercio Internacional, las relaciones políticas la puede ejecutar la relación de comisiones exteriores, pero también hay una delegación bilateral con la Comunidad Andina de Naciones que engloban Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Antes estaba Venezuela cuando pertenecía al Pacto Andino, pero ahora ya no, porque Venezuela se escoró geográficamente y políticamente hacia el Mercosur, aunque no ha podido nunca entrar, pero ellos, su idea era entrar en el Mercosur. Pero existe una delegación para las relaciones con estos países de la Comunidad Andina, que son los diputados que se preocupan en viajar a Colombia, en viajar a Perú, en participar en los procesos de observación electoral, en que las ayudas presupuestarias y las líneas presupuestarias se lleguen y se hagan a través de los instrumentos financieros para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Bolivia, y son los diputados que, digamos, tienen una mayor preferencia y una adscripción para poder pues ayudar pues al proceso de paz en Colombia, por ejemplo, que ha sido una cuestión de mucha actualidad y que este año en noviembre estáis celebrando el 5º aniversario del proceso de paz en Colombia desde hace 5 años que se firmaron los acuerdos de paz. Y bueno, pues el Parlamento trata en la medida de lo posible de echar una mano, ¿no? Y efectivamente la diplomacia parlamentaria es un instrumento muy potente de la acción exterior de la Unión, junto con, lógicamente, la diplomacia ejercida por la Unión Europea en su conjunto. Listo, te agradecemos la pregunta. Acá tenemos una pregunta de Diego en el chat y es cómo se podría mejorar las condiciones de gobierno después de guerras a nivel mundial o a niveles nacional en contexto de guerras civiles.
Esa es una pregunta para nota, la de Diego, ¿eh? No sé yo si estamos en capacidad de... Porque si eso fuera así, desde luego tendríamos la solución mágica de todos los problemas de violencia del mundo y, lógicamente, no es así, ¿no? Hay muchísimos conflictos congelados, conflictos latentes, conflictos activos en el mundo que, desgraciadamente, hoy en día pues no tienen ni solución y muchos de ellos, lamentablemente, ni visos de solución, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me atrevería yo a decir como alguien con una pequeña experiencia internacional que ha visto y ha participado del dolor resultante de esos conflictos? Pues hombre, yo creo, y además, ¿qué puedo aportar desde el Parlamento Europeo? Pues yo creo que la idea misma de la que la Unión Europea es fundadora, es decir, porque nosotros nacemos de eso, del conflicto, es el diálogo, el dar la mano al que piensa diferente, la tolerancia, el compromiso con la idea de que todos formamos parte de un mundo en el que nos tendremos que entender con nuestros vecinos, nos gusten más o nos gusten menos, y que el ser humano al final pues tiene que tener la tendencia a ayudar a los demás y no a mirar solo hacia sí mismo, de manera que pues ese es el primer momento en el que uno tiene que darse cuenta para resolver los propios conflictos. Parece una respuesta un poco primitiva, pero yo creo que el conflicto viene fundamentalmente por intereses, por intolerancia, por odio, y todos esos sentimientos a los que el ser humano desafortunadamente no es ajeno, pues sin embargo yo creo que deben ser desterrados del alma humana para hacer unas sociedades más justas, más tolerantes, más incluyentes y más pacíficas, ¿no? Entonces, esa es mi pequeña aportación que se me ocurre en estos momentos para responder a la dificilísima pregunta que nos ha puesto Diego. Porque si tuviéramos la solución y la respuesta, lógicamente la habríamos aplicado para que no hubiera conflictos. Y los hay, y desgraciadamente muy cercanos y muy trágicos. Listo, Juan, te agradezco. Acá Carlos tiene levantada la mano. Carlos, te doy paso. Buenas, cordial saludo. Poner la cámara. Tengo una pregunta que me causa mucha intriga conocer y es, ¿qué políticas como políticas migratorias, humanitarias, cooperativas ha adoptado la Unión Europea conociendo en cuanto que es un continente rodeado por regiones como lo es de Norte de África y el Medio Oriente, recibiendo hordas de refugiados provenientes de esos países que están abordando guerras ideológicas, religiosas o escapando de gobiernos extremistas? Entonces la pregunta mía es, ¿qué políticas ha tomado la Unión Europea, especialmente los países ibéricos y orientales de Europa? Diego, es una pregunta muy interesante, muy actual y muy cercana al debate interno que está sufriendo en estos momentos la Unión Europea. Acabamos de salir, y lo habréis visto todos seguramente, porque hoy en día con la globalización y con los celulares podéis tener acceso a la información globalizada de lo que ocurre en todo el mundo. Habéis visto hace pocas semanas cómo se ha producido la salida de las fuerzas militares de la coalición que hace 20 años se fue a Afganistán para intentar acabar con un país que era un apoyo y un refugio de terroristas. Y hace 5 o 6 años, en el año 2015-2016, como consecuencia de la guerra de Siria, se produjo un enorme flujo de inmigrantes, tú lo has dicho muy claramente, procedente de unas zonas vecinas y colindantes de la Unión Europea, como era Siria, por la zona de Turquía y la zona de Grecia, y que han llegado a toda Europa, pero también los países fronterizos que garantizan las fronteras exteriores de la Unión Europea, como has hablado de los ibéricos, España, país que conozco muy bien, lógicamente, no son ajenos a estas presiones migratorias por las causas que perfectamente has descrito, es decir, refugio, asilo, persecución política, un mejor modo de vida, un cambio climático que también induce a las personas a emigrar.
Es decir, las razones son varias, son muy profundas, son difíciles de solucionar, pero la Unión Europea, que es muy consciente de este problema, tiene un gran debate interno respecto de cuál es el mejor instrumento para solucionarlos. Yo te voy a decir lo que desde mi grupo político, porque en estos momentos se está produciendo una legislación nueva por parte de la Comisión Europea respecto de los derechos de refugiados y asilos y respecto de las políticas migratorias. Y voy a ser muy sincero, aunque a lo mejor como los españoles hablamos muy duro y no son tan musicales como los colombianos cuando habláis ese delicioso español que ustedes manejan, voy a decir lo que en realidad se está planteando en el ámbito de la Unión Europea. Es evidente que en Europa no cabe todo el mundo. Es decir, la solución no es que África, Asia o Afganistán se vacíe y que de repente todos esos ciudadanos vengan a Europa, porque Europa tiene sus problemas internos, tiene una gran crisis económica, tiene una gran crisis industrial y por lo tanto Europa no es la solución. Esa inmigración que se ha de producir y de la que yo no estoy, como os he dicho antes, yo no estoy en contra, al contrario, creo que ha enriquecido, creo que tiene que ser ordenada, tiene que ser regulada, tiene que ser legal, es decir, tiene que hacerse con orden, tiene que hacerse con solidaridad, es decir, no unos países pueden admitir a unos y otros no quieren admitir a otros. Eso está pasando, hay países que se niegan completamente a admitir refugiados, perseguidos políticamente. Entonces, lo que hay que hacer es actualizar la normativa de asilo y establecer unas causas muy concretas de persecución política que no supongan, como se dice vulgarmente, un coladero o un amplio traje en el que se pueda enganchar cualquier persona que quiera salir hacia una vida mejor, porque la capacidad de absorción de personas de la Unión Europea también es limitada. Pero, sin embargo, eso, con ser una herramienta humanitaria, es decir, acoger a los refugiados y a los perseguidos políticamente a través del derecho de asilo y concediéndoles ese estatuto de refugiado, no es suficiente. Y, por lo tanto, la Unión Europea lo que tiene que hacer es más. ¿Qué es hacer más? Promover, a través de su capacidad financiera, políticas de cooperación y desarrollo con gobiernos democráticos para que esas circunstancias no se produzcan. Ahora mismo se va a aprobar, por ejemplo, en el ámbito de la Comisión Europea, una estrategia global para África. ¿Qué es lo que significa esta estrategia? Pues intentar, primero, que en África gobiernen regímenes democráticos, no corruptos, regímenes que respeten los derechos humanos, porque esos regímenes primero harán que no haya perseguidos políticos, que haya gente que no quiera escapar, que haya gente que se motive por construir su país. Segundo, invertir en materia de cooperación, ayuda al desarrollo, para dotar a esos países de las herramientas suficientes para que sus ciudadanos no tengan que emigrar a Europa, para que las nuevas generaciones, hoy en día somos testigos, y tú lo has descrito perfectamente, Diego, de jóvenes sin futuro que con una mano delante y otra mano detrás se echan al mar o cruzan una valla fronteriza, pero esto pasa aquí y pasa en la frontera de Estados Unidos. Ahora mismo hay un pocotón de haitianos en Texas que tienen, pues los van a devolver porque están en situación de ilegalidad intentando acceder, aunque sea de manera ilegal, a Estados Unidos porque piensan que, dicho muy dramáticamente, a lo mejor una cárcel en Estados Unidos o un centro de retención de refugiados es mejor que la vida que les espera en Haití. Y desgraciadamente, estos movimientos migratorios se van a seguir produciendo y no estamos todavía en condiciones de asistirlos a todos. Pero la Unión Europea, que tiene muy en cuenta los valores humanos, trata, en la medida de lo posible, de solucionar esta situación. Hacia adentro, tratando de regular los flujos migratorios de manera humanitaria y concediendo la normativa de asilo y refugiado a aquellos a que los tengan, integrando a aquellos que sean, desde el punto de vista legales, en la mejor de las situaciones, y luego hacia afuera, como digo, proyectando y tratando de promover regímenes democráticos y a través de los instrumentos financieros de la acción exterior
políticas de desarrollo que construyan y que creen riqueza en esas zonas geográficas del mundo para que la gente no se vea obligada a emigrar. Y luego una tercera cosa que quiero decir también al respecto. Hay algunos países y algunos partidos políticos, porque esto del Parlamento es una institución política, que utilizan la migración con intereses políticos. Es decir, utilizar que vengan migrantes, y estoy seguro que no sois ajenos al debate en Colombia, tenéis 1.800.000 venezolanos, seguro que en algún lugar habéis oído, bueno, pues hay más inseguridad pública porque vienen entre los que se cuelan de los 1.800.000, pues a lo mejor muchísimos son buenísimos, pero hay algunos malandros también. Bueno, pues eso en Europa también pasa. Hay gente que le echa la culpa a la inmigración, de la delincuencia, de que quitan el trabajo a los europeos. Sinceramente, por eso, sin entrar a valorar si tienen razón o no, yo personalmente creo que no la tienen, pero sin esa coyuntura, yo lo que creo es que lo que hay que intentar es, con humanidad y con respeto a los derechos humanos, intentar que los flujos sean ordenados, legales, para poder asistir a todo el mundo bien, porque si no, sería muy difícil. Y el ejemplo que he puesto antes de Siria en el año 2015 no lo cumplió, y en el caso, por ejemplo, de Afganistán, la Unión se está planteando, lógicamente, no devolver a esos afganos a Afganistán, donde pues lógicamente a lo mejor les espera un futuro muy negro por el régimen de los talibanes, que no respetan, por ejemplo, los derechos básicos y fundamentales de las mujeres, ¿no? Que es una cuestión que en este siglo XXI, pues a los colombianos y a los europeos nos parece absolutamente intolerable, ¿no? Que no se respete el derecho de las mujeres. Pero sí que, desde luego, hay países que empujan esa inmigración hacia Europa y, lógicamente, tenemos que ayudarles para que esos flujos migratorios sean atendidos en los países que los reciben. Y eso es un poco mi respuesta a este difícil tema, que efectivamente veo en el chat que dicen: la inseguridad se encuentra en todas partes y no hay que culpar naturalmente a los migrantes de esa inseguridad. Hay inseguridad efectivamente en todos sitios, y poner una etiqueta de inseguridad a migrantes es una diatriba muy peligrosa que nos puede inducir a los sentimientos negativos que yo antes he dicho, de odio, racismo, xenofobia, que no conducen a nada bueno y que son los que luego generan los conflictos y las guerras, precisamente. No sé si he sido lo suficientemente claro, pero es un tema tan importante, y siendo Colombia un país ahora receptor neto de migración y en su momento exportador de migración, pues es muy importante que quedara muy claro, para que no se pueda poner la etiqueta de inseguridad igual a flujos masivos de migrantes. No es así. Yo, por lo menos, no creo que sea así, y creo que los partidos que hacen de eso una bandera política se equivocan. Juan, te agradezco por el espacio. Yo creo que esa fue la última pregunta que tenemos, ya dado los tiempos que estamos manejando, tanto en los colegios como yo creo que también por tu parte. Te agradecemos mucho este espacio, fue muy enriquecedor, aprendimos mucho, la totalidad de población que estamos acá. Estamos desde el Colegio Cambridge de Bucaramanga, les agradecemos por estar acá, desde el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta, que también es fronterizo con ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela. También les agradecemos montones por estar acá, por estar también muy pendiente de Valentina, Jessica, por poner la cámara, por tener esa motivación de tener esa interacción con Juan. Y Juan, te agradecemos por el espacio, fue muy enriquecedor, como te había mencionado. Y no sé si Diana quiere el espacio para dar unas palabras finales, pero... No, yo creo que ya cerremos aquí. Solo decirte que cuando vengas a Colombia te invitaremos a algún lugar del Euromodelo para que nos acompañes. Que mil gracias, Juan, por tu tiempo y por ser un amigo tan especial de la vida. Mil gracias. Un abrazo, Nicolás, un abrazo muy fuerte, Diana, y la verdad es que nada me gustará más que poder regresar cuanto antes a Colombia. Y nada, deciros que me lo he pasado muy bien, lo he pasado chévere, y la verdad es que ha sido también muy enriquecedor para mí a nivel personal interactuar a pesar del remoto. Pero que desde luego ese abrazo queda pendiente para la próxima visita a Colombia, y de los que seleccionéis probablemente alguna vez en el Euromodelo, porque aquí tengo alguna dentro de mi equipo,
alguna persona que ha colaborado mucho con la fundación y que ha participado del Euromodelo, y tengo bastante, como dicen, viejas pilas muy competentes que están dentro de mi equipo en estos momentos dentro del Parlamento Europeo y aportándonos naturalmente el granito de arena del otro lado del Atlántico. Así que un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Lo que dijiste, Juan, los ganadores del Euromodelo, cuando se podía, viajaron a Bruselas y estuvimos con Juan precisamente allá en el Parlamento Europeo. Entonces, anímense, muchachos, a ser siempre los mejores, a aprender sus cámaras, a tomar nota. Una decisión de participar en un evento, en una iniciativa como esta, los puede llevar un día a estar en Bruselas.